Novedades van y vienen con la franquicia de Pokémon. Con el anuncio de la 9ª generación, muchos de nosotros estamos emocionados por saber qué nuevos diseños de personajes podremos encontrar en esta nueva entrega. Es por ello que gran cantidad de artistas se han unido a la comunidad para presentar sus propias ideas, ya sea de nuevos diseños o mecánicas interesantes que podrían implementarse en la saga. Y yo no me quedo atrás. Hola de nuevo, viajero, soy Edari, bienvenido a Tezcaya, y hoy estaremos creando una línea evolutiva para Smoliv. Anteriormente ya hemos platicado sobre algunos diseños personales para los futuros iniciales de esta nueva generación. Así es, hablamos de Fuecoco, Quaxly y Sprigatito, pero ¿por qué no ir más allá e intentar crear una línea evolutiva para otro personaje? Hablo en particular de uno que ganó la atención de muchos de nosotros, Smoliv, ese pequeño brote con una expresión particular. Personalmente, me declaro fan de los Pokémon tipo planta, y al ver a Smoliv por primera vez, sabía que era mi deber participar también en la creación de una futura línea evolutiva. Es por ello que en este video crearemos las evoluciones para este pequeñín, tomando de referencia algunas ideas que me llegaron a la mente recién Smoliv apareció en escena. Antes de empezar, recordemos que al momento de la grabación y edición de este video no se tienen datos suficientes de este personaje. Lo que se sabe de Smoliv es gracias a su entrada en el sitio web oficial de los juegos y algunos otros sitios web. Entonces, conozcamos un poco de este nuevo personaje. Smoliv es el Pokémon aceituna, pertenece a los tipo planta y normal, mide 0.3 metros y pesa un aproximado de 6.5 kilogramos. En su descripción se menciona lo siguiente: el aceite que le sale de la cabeza tiene un sabor amargo y muy fuerte, por lo que no es apto para el consumo. Cuando le sorprenden o lo atacan, Smoliv secretará aceite para frenar a sus rivales. En ese momento, aprovecha para huir. En el fruto de su cabeza, Smoliv almacena aceite con nutrientes que recoge gracias a la fotosíntesis. Por ello, puede pasar hasta una semana sin comer ni beber. Prefiere los climas secos y soleados, ya que se pasa el día tomando el sol. Etimológicamente, según el sitio wikidex.net, el nombre de este personaje proviene de la combinación de la palabra small, del inglés pequeño, y olive, que significa oliva o aceituna. El trasfondo que respalda Smoliv para poder formar parte de la región inspirada en la península ibérica es el hecho de que referencia el estatus que posee España como principal productor mundial del aceite de oliva y las aceitunas. La apariencia de Smoliv, desde mi punto de vista, brilla por su simpleza. Es un diseño sencillo pero con una buena ejecución. Incorpora los elementos necesarios para funcionar en su conjunto. La gama cromática que incorpora Smoliv respeta los colores de su contraparte del mundo real. Posee solo 3 colores predominantes, 2 tonos de verde muy similares para su cuerpo y el apéndice de su cabeza, y un verde más intenso para el color de sus hojas, que podrían funcionar como un peinado. Si pudiera darle una calificación basándome en mis dudosos gustos personales, le daría a Smoliv 4 estrellas de 5, por el simple hecho que no termina de gustarme la forma y el tamaño de su cuerpo. Por cierto, ¿te gustaría que evaluara los diseños de algunos Pokémon? Es una sección que estoy dudoso en incorporar al canal. Me gustaría hablar sobre los diseños que me gustan y los que me disgustan, y quién sabe, quizá pueda presentarte cómo sería mi versión soñada de esos diseños. Revienta el botón de like y deja en los comentarios si te gustaría que esta sección se hiciera realidad. Bien, volviendo al tema que nos corresponde, es momento de empezar a diseñar mis ideas para las evoluciones de este personaje. Antes que nada, me gustaría hacer hincapié que a gusto personal, prefiero las líneas evolutivas de 3 etapas. Una línea evolutiva con solo 2 niveles me hace pensar que no es una línea completa y por tal motivo el personaje no ha alcanzado su mayor potencial. Es por eso que en la mayoría de mis videos podrás darte cuenta de que gran parte de los personajes que creo poseen una línea evolutiva de 3 etapas. No dudo que en algún momento diseñaré algún Fake-Mon que quede en un solo nivel de desarrollo, pero si están mis posibilidades de ampliarlo, lo haré. Ahora sí, sabiendo un poco del trasfondo de Smoliv, podemos empezar. ¿Estás listo? Para las
segunda etapa evolutiva de Smalley, quiero que su personalidad florezca. Algo característico de este personaje es sin duda alguna la cara que tiene. Por ello quiero que esa expresión se mantenga hasta el final de su línea evolutiva, por lo que será un elemento intocable. En un principio podemos darnos cuenta de que Smalley en realidad no tiene muchos elementos que nos permita utilizar para proseguir con el desarrollo de su evolución, por lo que en este caso vamos a hacer un cambio brusco. Pasaremos de una simple esfera a algo más humanoide. Su apariencia nos remitirá a una bailarina de ballet. Smalley ha florecido, cosa que podemos notar en su cuerpo, el cual está repleto de pétalos blancos. La pequeña aceituna que lo adornaba se ha dividido para dar paso a dos protuberancias que funcionarán como trenzas. Las hojas que Smalley poseía en su cabeza crecieron y se amoldaron alrededor de su cara, dando forma a un peinado. Smalley es un artista con una autoestima muy frágil. Su expresión nos cuenta la falta de confianza que tiene de creerse el hecho de que es una excelente y grácil bailarina. Es bastante tímida y reservada, pero sumamente hábil en la danza, gracias a su ligero peso. Nuevo registro. Floliv. Tipo: planta normal. Floliv es un Pokémon muy ágil, es capaz de evadir con mucha facilidad los ataques de sus oponentes, y aunque no es muy fuerte para defenderse, su gran ventaja es su casi infinita resistencia corporal, lo que le permite estar en movimiento y así agotar a su adversario. Las protuberancias de su cabeza almacenan agua, lo que le permite ajustar su peso para poder moverse con firmeza. Para su última etapa, Floliv se ha convertido en la artista del baile por excelencia. Sus gráciles movimientos, su buen gusto y elegancia le han valido un bien merecido lugar entre los famosos. Los aires de diva que suele tener no se reflejan en lo absoluto en su afligida expresión facial. El diseño de esta etapa es muy similar a su antecesora, sin embargo, aquí ya podemos ver un cambio maduro. Las flores de su cuerpo han aumentado. Ahora su vestido es más amplio, luce con más estilo, con pequeños ornamentos florales en sus manos y pies. El florecimiento es algo que la caracteriza, a tal punto de que le han crecido otras protuberancias en sus brazos, con los que puede redirigir sus movimientos con facilidad. Las aceitunas que tiene en su cabeza han crecido de tamaño y su cuerpo se ha alargado, lo que le permite moverse con mayor delicadeza y gracia. Para este nivel de desarrollo, quiero que su diseño nos haga pensar que es un personaje relacionado con la fama, como una estrella de cine o una modelo de las pasarelas más exclusivas. Al mismo tiempo, quiero que físicamente luzca como alguien delicado pero fuerte, como una bailarina de ballet. Nuevo registro. Oleogans. Tipo: planta normal. Oleogans es una férrea opositora a las batallas, pero eso no la hace menos capaz de enfrentar a sus oponentes. Su habilidad especial, aceitar, hace que mientras esté en batalla, la precisión y velocidad de su enemigo se reduzca en un 50%, lo que le permite generar estrategias para debilitar al enemigo con cambios de estado. Debido a que no está acostumbrada a batallar, su estilo de pelea es más artístico que funcional. Y bien, ¿qué te han parecido mis propuestas para la ficticia línea evolutiva de Smalley? ¿Has diseñado tu propia versión para las evoluciones de este personaje? No dudes en etiquetarme en Instagram y poder así platicar sobre ello. Abajo en la descripción podrás encontrar los links a mis redes sociales. Estoy ansioso por ver lo que eres capaz de crear. Además, si te gustaría que diseñara mi versión para otros personajes, deja abajo en los comentarios quién te gustaría que fuera el siguiente. Por cierto, si te gustaría conocer el proceso de ilustración que sigo para crear mis personajes, no te olvides de darle me gusta a este video, así me enteraré de que quieres saber más.